Hola a todos y todas las que estéis aquí en la sala. In 30 seconds it will be 2 o'clock. En 30 segundos va a ser las 2 en punto. Y como hemos avisado, vamos a empezar justo a tiempo. Sé que a algunos les ha costado encontrar el sitio para comer ahora al mediodía el almuerzo. We are back here. Thank you. Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por venir a esta sesión de la tarde. Vamos a seguir esta tercera conferencia internacional sobre la ordenación del espacio marítimo con la cuarta sesión dedicada al desarrollo de capacidades y a la concientización. En esta sesión, los oradores nos hablarán de sus ideas sobre cómo mejorar el desarrollo de capacidades y lograr el apoyo de la población. Contamos de nuevo con un elenco muy completo. En este caso me va a ayudar a comoderar esta sesión Mario Caña, de Grit Arendal, de Noruega. Mario, por favor, sube. Y también contamos con Vera Nun como relatora. Ella viene de Francia. Y pueden ir aplaudiendo a medida que vayan subiendo, así animamos un poco la sala. Después tenemos a nuestros oradores. Juan Luis Suárez de Vivero nos va a seguir en línea. Él viene de la Universidad de Sevilla. Luego tenemos a Marínez Schrerer, profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina. Bienvenida. Un aplauso, sí. También tenemos a Nancy Bermas, Gestión Medioambiental y Alianzas de los Mares de Asia Oriental. También tenemos a Nico Buitendik, espero haberlo pronunciado bien, viene de la Agencia Empresarial de los Países Bajos. También tenemos a Serge Gómez da Silva, de la Plataforma de Ordenación del Espacio Marítimo Europea. Y por último, tenemos a Mariam Abakova, embajadora y joven defensora, y trabaja y viene desde Georgia. Como hemos hecho en la sesión inicial, primero vamos a tener una primera presentación a modo de introducción por parte del moderador Mario Caña y después los distintos oradores van a ir haciendo sus propias intervenciones. Después vamos a tener un poco de debate entre la mesa redonda coordinado por Mario. Y les repito que pueden presentar sus preguntas en Slido. Es slido.com. Utilizan la contraseña, el código. Antes ha habido algún problema técnico con la primera sesión. Parece que tardaba mucho introducirse la pregunta en la página web. Esperamos haberlo solucionado durante la pausa del almuerzo. Y esperamos de nuevo a plantear estas preguntas. Yo volveré a subir al escenario cuando hablamos el turno de palabras del público. Mario, te dejo el atril y seguro que va a ser un éxito de sesión. Thank you and good afternoon. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer para mí estar aquí sirviendo como moderador en esta sesión del desarrollo de capacidades y la concienciación del público. Sé que es un momento complicado el de después del almuerzo, pero les animo a seguir esta sesión porque tenemos un gran elenco de oradores que seguro que compartirán grandes historias y experiencias con nosotros. First of all, I would like to share a bit of the summary of the great. En primer lugar, me gustaría trasladar un resumen de las recomendaciones y conclusiones que surgieron del foro internacional que celebramos ayer. Y después voy a plantear algunas preguntas con los oradores para que nos cuenten su experiencia.
Empezamos a hablar sobre retos y cuestiones en este tema que nos ocupa e identificamos los siguientes: un apoyo limitado y pocas oportunidades y recursos para invertir en el desarrollo de capacidades y la consiguiente necesidad de adaptar también los contenidos a distintos públicos. También, pues, por ejemplo, si el público son las autoridades o si estamos hablando de un grupo más diverso de grupos de interés, el público general, etcétera. También se identificó una falta de pedagogía, de educación sobre cualquier tema relacionado con los océanos a cualquier nivel, tanto en la educación formal como no formal. Identificamos también una falta de conocimiento sobre la ordenación del espacio marítimo entre el público en general, y esto resulta en una menor participación en estos temas por parte del público y los grupos de interés. Esta falta de concienciación, de conocimiento, hace, como decía, que no exista una participación efectiva. Todas estas dificultades pueden solucionarse y tenemos alguna recomendación para ello. Los expertos de la ordenación del espacio marítimo ayer recomendaron utilizar el conocimiento para transmitir cuán importante es esta cuestión para nosotros y también para la población. Así, con la difusión del conocimiento, lograríamos una mayor participación de los grupos de interés, especialmente aquellos que quedan marginalizados, que no participan en las decisiones de la ordenación del espacio marítimo y seguramente deberían. Y también grupos de interés que quizá quedan más alejados de las zonas costeras. Y también hay diversidad a nivel de los conocimientos y la concienciación y hay que tenerlo en cuenta. Este trabajo de concienciación debería utilizar el conocimiento técnico para hacer que esta información sea más accesible, tanto a nivel técnico como de conocimientos. Si se podría utilizar, pues, el arte, música, juegos, otros tipos de recursos, pues, para difundir esta información entre el público general y fomentar su participación. También se recomendó que la planificación del espacio marítimo, la PEM, se incluya en los planes de estudio, no solo en las universidades, sino también en escuelas de primaria y secundaria, y en otras medidas de desarrollo de capacidades no formales. La orientación en este sentido también debe incluirse en concreto para los directores de ordenación del espacio marítimo y otros grupos de interés parecidos. Y, por ejemplo, hacer actividades de formación para formadores, publicación de herramientas, etcétera. Y otra recomendación de este grupo de expertos fue aprender en base a casos prácticos. Podemos compartir experiencias nacionales a nivel regional o internacional para fomentar el intercambio de conocimiento. Ahora me gustaría empezar a presentarles a nuestros oradores de hoy. Contamos hoy con la presencia de 6 oradores que van a hablarnos de estas cuestiones. Voy a empezar con Juan Luis Suárez Vivero, que está con nosotros en línea. Él viene de la Universidad de Sevilla, en España. Juan Luis, ¿está aquí? No. ¿No? All right. Bien, entonces pasemos a la siguiente oradora. Tenemos a Marineth Schroeder de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Bienvenida, Marineth. Okay, good afternoon, everyone. Buenas tardes. So glad to be here. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por permitirme estar en esta conferencia tan importante y además en persona. Some are really good friends.
Por fin les conozco a algunos en persona, algunos también somos ya muy buenos amigos. Around the globe that I had the opportunity. Voy a hablar de algunas iniciativas de ordenación de espacio marítimo de las que he participado en los últimos años. In practice. Quiero hablar primero de Blue Planning in Practice, la planificación azul en práctica. Es un curso de formación que está dirigido a las autoridades y a técnicos para recibir formación sobre la ordenación del espacio marítimo. Se presentan muchos ejemplos prácticos. Es una formación muy práctica. Forma parte de la solución del programa de soluciones azules, Blue Solution Program, y lo pueden encontrar en el Blue Capacity Hub. Es el nombre que tienen en la línea inferior de la pantalla. Y tenemos a formadores que forman a formadores a su vez y pueden solicitar una formación también. Hemos hecho formaciones en todo el mundo y la versión online, que fue bastante difícil de adaptar para pasar de persona en línea y que siguiera siendo práctico, fue pues una gran dificultad. Pero lo logramos y nos permitió invitar a otros países a la formación. Antes quizá habíamos logrado solo pocos países y ahora podemos hacer la formación en varios países a la vez. Más adelante hablaré un poquito sobre la formación en persona. Es una formación que hemos hecho 40 veces y hemos contado con participantes de más de 50 países. Algunos factores de éxito y algunas dificultades. Creo que esto se aplica también a las otras formaciones porque hay similitudes. Hay una gran demanda de formación en ordenación del espacio marítimo en general. Esto es una señal de éxito que exista esta demanda. También resaltamos como factor de éxito que es un aprendizaje basado en la práctica, que se ofrecen varios idiomas, que se hace en distintos formatos, es de código abierto, no hay derechos está en abierto. Se hace una selección de candidatos en colaboración con socios. Se recibe financiación de varias organizaciones e iniciativas. Como decía, contamos con un grupo de formadores que son quienes hacen la formación y se forma a proyectos que ya están en ejecución. En cuanto a dificultades, fomentar la participación, hacer que la gente se apunte a estos cursos, la adaptación al formato en línea. Una dificultad, un reto que nos queda es que necesitamos un socio para la implementación. La implementación de lo que aprenden. Ocean Teachers Global Academy. En la Ocean Teacher Global Academy, que es una plataforma en la que hay varios cursos de formación sobre temas relacionados con el océano, tenemos ahora otro curso. Mi universidad y la Universidad de Uruguay hemos creado un centro que se llama CONOSUR y desde 2020 hemos estado haciendo estas formaciones en los temas que aparecen en pantalla, pues la ordenación del espacio marítimo, la gestión costera, etcétera. Y también tenemos en 2021 y 2022 cursos. Entonces hicimos un curso en 2020, 2021, 2022. Hemos logrado ya 400 inscripciones de personas de 20 países distintos.
Al final acabamos teniendo 50 participantes, 25 en cada uno de los cursos de 2021 y 2022. Contamos con 14 formadores y creemos que el éxito de las inscripciones es el hecho de que se ofrece en portugués y en español. Y la verdad es que no hay muchas formaciones en estos idiomas. Esto es posible gracias a la financiación que nos permite ofrecer este curso de manera gratuita también. Los formadores, por cierto, son voluntarios. Empezamos en 2020, entonces fue directamente diseñado en línea. MSP Challenge Board Game. Y el año que viene queremos también hacer un curso en persona. Por eso me gustaría hablarles de qué hacemos en persona, porque utilizamos un juego que motiva mucho la participación. Hay muchos países que ya utilizan este juego y espero que resulte de utilidad. Michelle, ¿cuántos países han recibido la formación sobre este juego? Contamos con 12 socios. Entonces han recibido ya este juego de mesa y el año que viene vamos a utilizar este juego de mesa en la formación que será en persona. Okay, it's finished. Ya casi estoy. Vemos aquí los mismos ejemplos de factores de éxito y dificultades, pero quisiera reiterar que el éxito se debe al hecho de que ofrecemos la formación en portugués y en español. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Marinette, for sharing Muchísimas gracias, Marinette, experience with por hablarnos sobre su larga experiencia. Ahora creo que tenemos a Juan Luis Olivero, creo que está en línea con nosotros. ¿Sí? Bienvenido. Adelante. Me gustaría hablar español. Sí, tiene interpretación. Adelante. El PowerPoint está... ¿Hay alguien que me pueda pasar las diapositivas? Sí, también tiene alguien que le puede pasar las diapositivas. Mi presentación habla del máster de ordenación del espacio marítimo que cuenta con el apoyo de la Unión Europea durante 5 ediciones de 2015 a 2020. Me gustaría resaltar algunos aspectos importantes de esta maestría. En primer lugar, es un máster pionero que se centra en la ordenación del espacio marítimo. Había otros másters que estaban relacionados con el sector marítimo, pero este máster es el primero que se centra exclusivamente en la ordenación del espacio marítimo. También queremos hablar de la iniciativa institucional, la implicación institucional. Se trata de un máster que se puede integrar dentro de las políticas marítimas europeas, concretamente la política que salió en 2006. Es un aspecto importante a tener en cuenta, porque esto significa que el máster se abre a los miembros de Europa y también a miembros que no son de la Unión Europea. Así pues, tenemos un perfil de estudiantes de gran diversidad multicultural y con distintos conocimientos previos. Se ha ofrecido en distintas universidades de la Unión Europea, como Venecia, Sevilla y las Azores, y tenemos un enfoque transdisciplinar. Se trata el medio ambiente, pero también aspectos políticos, jurídicos y económicos.
Aquí proyecto la idea principal de este máster y me gustaría resaltar que este máster se diseñó con el objetivo de mejorar la gestión medioambiental, económica, social y jurídica de los recursos. Creo que es un buen objetivo, pero a veces no es fácil cumplirlo. Ofrecer este máster con tanta diversidad de cuestiones, medio ambiente, la economía, etcétera, es complicado. En cuanto a los logros de este máster, creo que una de las principales oportunidades que brinda este máster es la oferta laboral a la que se puede acceder después, porque permite abrir nuevas posibilidades de cooperación y de firmar un contrato con varios tipos de organizaciones. Entonces, en ese sentido, creo que este es uno de nuestros grandes éxitos: acceder al mercado laboral de la ordenación del espacio marítimo. Siguiente diapositiva. Otra cuestión que es importante, como mencionaba, es este aspecto institucional, la dimensión institucional que tiene el máster, porque contribuye a las relaciones internacionales y al desarrollo de la ayuda en servicio de la gobernanza oceanográfica internacional por parte de la Unión Europea. Como decía, es uno de los aspectos relevantes que puede aportar este máster a nivel institucional. Por último, creo que también es necesario hablar de los retos y dificultades. Y creo que hubo 3 en este máster. En primer lugar, ¿cómo refleja la oferta formativa del máster esta transdisciplinariedad de la educación? La segunda dificultad es el papel que tiene la teoría en los cursos de ordenación del espacio marítimo. Y el hecho de incluir la globalidad dentro de la formación sobre este tema y cómo esto relaciona con la teoría. La ordenación del espacio marítimo forma parte de los planes regionales. Por lo tanto, yo creo que es necesario contextualizar el máster según los planes regionales. Creo que también es importante tener en cuenta esto en un sistema más amplio, porque esto es clave para poder ofrecer apoyo desde el máster para incluir los contenidos de ordenación del espacio marítimo en el plan de estudios, para que sea relevante a nivel regional. Porque es difícil plantearlo como un plan de ordenación del espacio marítimo neutral. Entonces, el problema es cómo conectar
este tipo de planes regionales a escala de cada máster. Mis disculpas, Juan Luis, tengo que interrumpirle porque se han acabado los 5 minutos. Sí, de hecho ya había acabado aquí. Muchas gracias. Juan Luis, and Muchas gracias, Juan Luis. thank you for sharing the experience of the Erasmus Mundus Master. Muchas gracias y muchas gracias por compartir la experiencia de este Erasmus Mundus, que tenemos también algunos estudiantes aquí en la sala y Go with the next speaker. también entre los ponentes. Pasemos ahora a la siguiente ponente. Management for the Seas of East Asia. Thank you very much. Nancy Bermas, de la Asociación de Gestión Medioambiental de los Mares de Asia Oriental. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Mi corta presentación va a explicar el desarrollo de las capacidades del PEM en Asia Oriental en apoyo a la hoja de ruta conjunta. Creo que esto resume este desarrollo de capacidades dentro del marco del desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible en las instituciones y en los individuos, teniendo en cuenta los diferentes niveles de gobernanza. Estas estrategias de gestión de capacidades se basan en formaciones a diferentes niveles, con un plan de 2021 a 2025 y también con formaciones a nivel subregional, basándonos en 2 ecosistemas en el Golfo de Tailandia, entre otros, con planes con diferentes puntos de apoyo. También a nivel nacional, para poder apoyar el marco legal de la gobernanza del océano y también iniciativas y planes con las diferentes instituciones y los 11 países y también teniendo en cuenta más de 100 instituciones en 10 países diferentes en 10 puntos diferentes de la región. La implementación del PEM en el Asia Oriental se considera con China e Indonesia y la República de Corea los pioneros en este desarrollo y en la implementación. Creemos que estos 3 países tienen una fuerte presencia de legislación que puede apoyar la implementación de este PEM a nivel nacional. También tenemos experiencias en otros países en la región que identificamos o que presentamos aquí hoy. Pero a nivel de escala lo limitamos a ciertas localidades específicas y en ciertos sectores específicos también. La implementación del PEM en Asia Oriental tiene diferentes estados gracias a la presencia de la legislación y también de la diversidad cultural de las diferentes regiones, así como la diferencia económica de las diferentes zonas. Estas conversaciones de estos planes quedan afectadas o influenciadas por el estado actual social y gubernamental. Creo que estos factores son muy importantes para determinar diferentes maneras de implementar el PEM en nuestra región. La región del Asia Oriental tiene una larga historia de implementación de PEM que empezó en el 1980, en los 80. Asia y el PEM tienen diferentes principios y conceptos en común. Y creemos que esta integración es realmente importante, especialmente para poder descentralizar los diferentes gobiernos o gobiernos descentralizados como las Filipinas. En cuanto al desarrollo de capacidades de esta hoja de ruta conjunta para poder desarrollar los diferentes PEM, tenemos en cuenta, por un lado, el networking o el trabajo en grupo.
of the MSP Global ya que recibimos o somos parte del reto PEM, o en inglés MSP Challenge, National Guide. y formamos parte también de la Guía Internacional de PEM Global. Participamos con diferentes plataformas y diferentes redes, entre los cuales el PEMC, por sus siglas en inglés. Y vemos que estas plataformas pueden ser un buen espacio para conectar estos diferentes puntos de vista. También tenemos diferentes mecanismos que están operando en el Asia Oriental, Coral Triangle Initiative, entre los cuales hallamos COBESA. Estas áreas son áreas concretas donde podemos colaborar con varias instituciones. PEMC también tiene proyectos multilaterales que involucran a varios países y también diferentes proyectos multilaterales con diferentes organizaciones de los cuales nos podemos aprovechar y podemos aprender sobre el PEM. Estos dos proyectos además son especialmente relevantes. También nos gustaría centrarnos en el modelo de MSP o PEM en Europa y que nos pueden aplicar también en nuestra región. Especialmente los de China, Indonesia y la República de Corea, para poder implementarlos a nivel subnacional y poder apoyar modelos técnicos y apoyo técnico y componentes de planificación especial. Así podemos ayudar al PEM transfronterizo y esto va a ocurrir en los próximos años. En pantalla veríamos los dos puntos operacionales, el PEMC y los puntos de aprendizaje. Actualmente tenemos 16 universidades o 16 instituciones que forman parte de esta red y también tenemos 4 centros regionales de excelencia que se especializan en la contaminación marina, en el cambio climático y en el desarrollo de la protección del océano y de las zonas marítimas, las zonas protegidas marítimas. Estas redes de PEM locales cuentan con 53 instituciones locales, algunos miembros de los cuales se conectan desde China. Tenemos diferentes comités ejecutivos, diferentes secretariados y también contamos con una universidad en Indonesia que sirve como el secretariado principal. El secretariado se halla en Xiamen, en China, y hemos estado organizando conjuntamente eventos de formación porque creímos que esta era una buena plataforma para fortalecer y construir más capacidades en torno al PEM y también fomentar esta formación. Muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Thank you very much, Nancy, for sharing the experience. Muchas gracias. Gracias, Nancy, por compartir toda esta experiencia en cuanto a la formación en el Asia Oriental. Pasamos ahora al siguiente ponente, Nico Buitendik. Disculpe la pronunciación. De Netherlands Enterprise Agency, RVO. Sí, lo cierto es que mi apellido es muy difícil. Es Buitendik. Okay. What I want to tell to you is how we worked on. A mí me gustaría explicarles cómo trabajamos con las formaciones That's also the reason why I put up this y también la concienciación. MBSR team. It's about emerging. Este es el equipo de EMPS o EPEM. In Europe, a lot of countries already have, of course. En Europa tenemos a muchos países que tienen estos equipos. Is this better? ¿Ahora mejor? Ahora sí. So we combined forces and what. Así unimos fuerzas y trabajamos conjuntamente con este equipo. MSP, because that's in the end, if you have an MSP, you have. Porque al final, si tenemos estos equipos, queremos que sigan prosperando. In MSP, in this case.
y que nos sigamos centrando en el PEM. And before we started this, we already worked with Antes de esto, seguíamos trabajando con comunidades de prácticas en los Países Bajos and what we try to do is e intentábamos together that have a say unir todas las partes implicadas soon. que tuvieran puntos importantes dentro de la economía. So what we did is Y lo que hicimos fue unir autoridades regionales y autoridades nacionales, NGOs, but also ONGs también. doing this a lot today and neither yesterday. Y lo cierto es que no he hablado con ninguno de estos aquí, pero también juntamos nosotros emprendedores y empresas. On the seas. So the Empresas que trabajen con el mar. Creemos que es muy interesante involucrar también a estas partes implicadas y, en medida que sea posible, aunque suele ser bastante fácil, I've been here. invitar a las partes indígenas porque tienen conocimiento interesante que deberíamos saber. I am Siguiente diapositiva, o me encargo yo, no estoy seguro. Ahora sí, perfecto. ¿Por qué MSP? ¿Por qué PEM? Pues creo que siempre es interesante empezar preguntándonos el por qué. Si ven las fotos, ahora sí, mejor. Pues como iba diciendo, si ven las fotos, a map en la parte inferior, en la parte superior izquierda verán un mapa that is caused by us. con las zonas más afectadas por nuestras actividades. Pretty widespread, and if you would focus on Como ven, este impacto se worse, afecta a todo el planeta. so to speak. At the same time, we know climate change is A su vez, todos sabemos que el cambio climático ya está teniendo un fuerte impacto en el ecosistema it will have an impact on us and our activities. y por ello también acabará afectándonos a nosotros y a nuestras actividades. The energy crisis Asimismo, y debido a la crisis energética, y ya que queremos ser neutrales en carbono, for us. estamos construyendo For have a look at parques eólicos just as an example, and you can see it's really massive. It's y ven que son muy, muy grandes, representan el 25% de la energía. Es algo increíble. sea, so to speak. Como decíamos, pues tenemos un mar estresado. There are new places like, for example, wind farms at sea, and at the same time we Estas granjas eólicas o parques eólicos que se construyen en el mar también tienen un impacto en ello. and that's pretty hard to do. So Y es difícil combinar estas national ideas de energía renovable con la economía azul sostenible. and that's where EMSP came into effect. That's why Creemos que aquí es donde el PEM tiene que empezar a cooperar con las diferentes instituciones, los diferentes países, para poder trabajar todos a una. learning strands, Hemos trabajado con 5 puntos: la economía sostenible azul, and monitoring and la compartición de datos, el monitoreo, entre otros, y hemos empezado a trabajar con diferentes comunidades de práctica en estos temas. so why a community of practice? ¿Por qué estas comunidades de práctica? I heard some speakers already Algunos ponentes ya lo han mencionado anteriormente. Necesitamos crear un campo base donde podamos empezar a trabajar una red de trabajo donde todo el mundo pueda tener algo que decir, todo el mundo sea tratado como igual what to do. We y que no haya nadie que diga qué tenemos que hacer los demás, donde todo el mundo pueda participar y pueda aportar su granito en la mesa. But we also wanted to use it to gain understanding. También queríamos fomentar el conocimiento desde el punto de vista del gobierno. Creemos que es muy interesante que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo a nivel práctico. Si eres una empresa, si eres un emprendedor, tienes que saber lo que está ocurriendo y así esto va a tener también un impacto en lo que tú haces y también será algo que ocurrirá al sentido contrario.
out there and they can do whatever they want. Muchas veces los emprendedores piensan que pueden hacer lo que quieran ahí fuera y no es lo cierto. Tenemos que tener una buena gobernanza, un buen gobierno. Government's point of view and how that reflects on their business. Y tenemos que ver también cómo reflejamos los intereses de estas empresas y cómo lo defendemos. No quiero hablar especialmente exclusivamente de la praxis o de la práctica, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta And it helps understand y nos ayudará a entender the level playing field and cómo creamos estos campos base para empezar a construir estas innovaciones. Cuando sabemos las reglas del juego, también sabemos dónde están las limitaciones. Y así podemos arrancar con las innovaciones porque ya conocemos la situación. 30 segundos más y ya acabamos. Uy, 30 segundos. Perfecto. community of practice. ¿Cuáles son los 10 pasos de estas comunidades de práctica? ¿Puedo explicarlo un poco más en detalle más adelante? Group of people that have the same passion, that want Juntamos a personas con la misma pasión, like sustainable blue. personas a quien les gusta la economía azul, a quien les gusta la ordenación espacial marítima y que tienen un mismo nivel de responsabilidad. No es que el gobierno lo vaya a hacer todo, sino que nosotros también tenemos que participar como individuales. People. Y esto incluye a las personas. Estos eventos están abiertos a las personas. Por ello puse estas fotos. Estas personas trabajan en estas comunidades de práctica Of Baltic Sea and eventually a diferentes niveles regionales y los pueden encontrar allí, pueden participar kinds of people that y encontrarán diferentes tipos de personas, diferentes individuales que lo formarán. Muchas gracias. Esto es todo. Thank you very much, Nico, for sharing. Muchísimas gracias, Nico, por hablarnos de estas comunidades de práctica. Me parece ser una tendencia en alza. Vamos a pasar a nuestro siguiente orador y, por favor, no pierdan de vista que tienen un tiempo límite para sus presentaciones. Tenemos a Serge Gómez da Silva From the European MSP. de la Plataforma Europea para la Ordenación del Espacio Marítimo. On behalf of the European En nombre del Mecanismo de Asistencia de la Ordenación del Espacio Marítimo, quiero transmitirles nuestro agradecimiento. Voy a dedicar uno de mis minutos para hacerles trabajar a ustedes. Hemos hablado de música, de juegos. Entonces, ahora me gustaría que se giren y se presenten a la persona que tienen detrás. Un minuto. Estoy dedicando uno de mis minutos a hacerles trabajar a ustedes. Entonces, adelante. Y si podemos tener un poco de música, porque tienen muy buen gusto musical nuestros técnicos hoy. Sorry for those online. "30 seconds. 40 segundos. So in the next 10 seconds, you're going to wrap up and you're going to leave me 30 segundos. 30 segundos para finalizar. No me dejen hablando solo. and we're done. So thank Y se acabaron los segundos. Muchas gracias. you to get Espero que así se hayan podido presentar into the event. So y hayan reconectado con este evento. La idea es hablar de la comunicación, cómo comunicamos las cuestiones de ordenación del espacio marítimo. Entonces, este instrumento, mecanismo de asistencia ha trabajado con la COI en los últimos años para proporcionar herramientas de desarrollo de capacidades, como por ejemplo esta guía de comunicación de la PEM. Y con este tipo de trabajo, con estos trabajos, intentamos identificar buenas prácticas y buenos ejemplos. Y aquí vemos un poco una variedad de ejemplos.
A veces se utilizan herramientas de maneras visualmente atractivas, como por ejemplo el mapa del ASEAN. Y hay que ver también otras iniciativas que están relacionadas con el tipo de público al que se quiere llegar. Por ejemplo, mi ejemplo favorito, Twitter. Cómo hablamos de la ordenación del espacio marítimo en las redes sociales. En Dinámica, en Irlanda, por ejemplo, pues tenemos esta cuenta de Twitter. Gracias también a quien ha mencionado el ejemplo esta mañana de EmoteNet, que es un mapa que se utiliza para comunicar. Se han mencionado ya los países que están en línea, pero quería recordarlo. Estos países que están marcados aquí son los que ya tienen el plan en línea, y los que no están, pues pónganse las pilas para estar ahí pronto. Esto es como un salto de fe. La buena noticia es que hay financiación, ya sea a escala más reducida o a gran escala. Existen oportunidades de acceder a la financiación. Y traigo dos ejemplos, uno que es de aquí, muy cerquita. Se trata de la iniciativa que está financiada por el Fondo Europeo y es la Mesa de Cogestión Marítima del Litoral. Es una mesa que reúne distintos grupos de interés en alianza con el gobierno regional, y ahí se empieza desde la base, de abajo arriba, para lidiar con la cogestión y la ordenación del espacio marítimo. Y aquí otro ejemplo, el proyecto United. Es el proyecto de Horizonte 2020, United. Este tipo de iniciativas lo que busca es divulgar lo que se hace y que se hace desde la COI. Aquí hay un vídeo que está disponible en la página web que habla de cómo trabajar conjuntamente con otros grupos para ver en qué consiste esta granja en el mar, estas granjas azules, y ser consciente de los proyectos que se hacen en el mar. Un colega escocés mío decía, casi con acento muy escocés, no sabes lo que no sabes. Es decir, hay veces que estamos tan familiarizados con nuestra jerga, con lo que sucede en nuestras organizaciones, que no vemos lo que sucede más allá. Se trata de una realidad distinta, porque si no nos planteamos que existen otras cosas ahí fuera, nos estamos perdiendo mucho. Me gustaría animarles a que se cuestionen su jerga, que cuestionen lo que saben. Aquí hay una ilustración bastante provocadora, sobre cómo hablamos de la ordenación del espacio marítimo. Por ejemplo, aquí abajo en las cuevas vemos nuestro lenguaje que utilizamos a nivel de las instituciones. En cambio, si subimos arriba en la superficie, vemos cómo utilizan un lenguaje distinto. Muchas gracias. Thank you very much, Serge, and for sharing this. Muchísimas gracias, Serge, por presentarnos estos ejemplos de buena comunicación. Y también agradecemos la interacción con el público. Vamos a pasar a nuestro última oradora, Mariam Abakova, del Foro de la Juventud para el Océano de Georgia. Bienvenida. Espero que se me vea. Hola a todos y todas. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí. Y no veo de un país oceanográfico, pero vengo de Georgia, no el Estado de Estados Unidos, sino el país. Y he venido aquí a Barcelona, que es una ciudad costera mediterránea, para compartir mi breve experiencia como joven profesional.
Quiero empezar enseñando este mapa. ¿Qué sabemos del mar Mediterráneo? Conecta a distintos mares marginales. Y vemos que parte de esta conexión ahora mismo tenemos más contacto con el mar Baleárico. Cuando hace años se dividieron los mares y se puso nombre a los mares, se puso el nombre de mar Mediterráneo. No se había tenido en cuenta todavía la ordenación del espacio marítimo, sino que es una herramienta actual que se ha desarrollado en el siglo XIX. ¿Y por qué cuento todo esto? Lo cuento porque la ordenación del espacio marítimo es una herramienta que nos ayuda a analizar las actividades humanas que tienen que ver con la economía sostenible azul y las políticas que la regulan y regulan estas actividades. Cuando nos planteamos qué es la ordenación del espacio marítimo, pues bien, esto lo incluye todo. Incluye el turismo, la pesca, el transporte. En Georgia no tenemos transporte marítimo ni una conexión con otros países del mar Mediterráneo. Yo con gusto lo tendría, pero no es nuestra realidad. Y les presento esto para plantearnos quiénes son los grupos de interés en la toma de decisiones de la ordenación del espacio marítimo. Y me gustaría centrarme, como decía, en la implicación de los grupos de interés que vienen del mundo académico, del sector privado, del sector público, sector privado donde hay muchos jóvenes trabajando. Pero, ¿dónde vemos a la gente joven representada en los grupos de interés? Porque los jóvenes tenemos una energía distinta, una formación distinta, una experiencia distinta. En las mesas redondas anteriores, en la nuestra, se pide que haya nueva energía. ¿Pero de dónde viene esta energía nueva? Pues tiene que venir de las nuevas generaciones. Nosotros aportamos la energía. La verdad es que nos necesitan a los jóvenes. Todos trabajamos, todos somos jóvenes, pero los jóvenes que estamos en la ordenación del espacio marítimo venimos de distintos sectores, de distintos ámbitos, tenemos distintas posiciones laborales, pero todos confluimos en nuestra energía y lo que podemos aportar. Mi mensaje es que necesitamos una alianza entre jóvenes y adultos mucho más sólida y que nos dejen de ver como usuarios de sus servicios. Somos un recurso. En la imagen de su izquierda ven la imagen de cuando se me invitó a ir a mi primera misión en el Mar Negro. Yo tenía 20 y pocos y yo no había estado nunca en el Mar Negro. Y sin embargo, allí se me presentó la oportunidad de hacer un seguimiento de la vida marina. En ese momento se me introdujo al mundo de la ordenación del espacio marítimo. Nosotros utilizamos los datos disponibles en la universidad y, como decía, aquí tenemos un ejemplo de las actividades que hice en la imagen de la derecha. Una imagen en la que participé como persona individual joven y me uní a esa actividad porque, bien, Georgia no tiene acceso al océano, aunque somos un país muy bonito, pero el Mar Negro no es un mar en el que se va a la playa y uno se sienta en la arena, etcétera. No, hay que ser consciente de que el mar es mucho más. Y creo que los jóvenes nos damos cuenta de eso y los jóvenes podemos también hacer que los políticos hagan cosas, podemos molestarles, digamos. Quisiera compartir un par de alianzas. La primera es esta iniciativa. Una es
el Día Marítimo Europeo, y a la derecha tenemos otro ejemplo de iniciativa de las Naciones Unidas. Estamos hablando de colaboración entre gente joven a nivel voluntario, personas jóvenes que vienen con ideas y buscan contribuir a distintas actividades. Participamos en actividades oceanográficas relacionadas con el océano durante la pandemia y planteamos distintos vídeos informativos que grabamos durante la pandemia. Sé que se me acaba el tiempo, pero voy a ir rápido. Y para nosotros, los defensores jóvenes del océano, nosotros participamos porque creemos ser parte de algo. Durante la pandemia me uní al Instituto Oceanográfico de Malta y aprendí sobre la gobernanza de los océanos. Me ha interesado siempre mucho y en ese proyecto implementamos todos juntos distintas actividades. Hemos grabado un podcast que les animo a escuchar, por cierto. Y por último, los jóvenes podemos ser aliados, podemos ser agentes activos en sus programas. Tiene que valorarse una estrategia crítica para implicar a los jóvenes en la ordenación del espacio marítimo. Y aquí, ahora sí, mi última diapositiva. En esta imagen pueden ver los recursos que pueden servir de inspiración. Muchísimas gracias. Yeah, it was my first time, guys. I was so nervous. Mi primera vez presentando. He estado muy nerviosa. Well, Muchísimas gracias. representative and the role and the important view is so Hemos oído ahora el punto de vista de los jóvenes, que es muy importante. Voy a intentar resituarme para ver a todos nuestros oradores y voy a plantear las preguntas que hemos preparado. Dado que vamos un poquito tarde, les voy a pedir que sean sucintos. quite a basic. Tengo una primera pregunta que es un tanto básica, pero creo que hay que hacerla. En primer lugar, ¿por qué el desarrollo de capacidades y la concienciación es relevante para la ordenación del espacio marítimo? Y si José Luis sigue siguiéndonos en línea, puede respondernos en español si lo desea. Are you with us? Juan Luis, ¿está aquí? Go ahead. Go ahead.
Muchas gracias, Juan Luis. I'm going to ask Marian. Voy a plantearle la misma pregunta a Mariam. ¿Por qué es importante? I would like to mention that as Yo quisiera comentar que el desarrollo de capacidades no solo es cuestión de conocimiento y concienciación, es una comprensión absoluta de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Se ha hablado del desarrollo de capacidades, la formación, la mentoría. Y sí, es importante compartir conocimiento técnico para mejorar la concienciación, porque sin información es muy difícil tomar medidas. O lograr mejoras en los planes futuros. Pero la concienciación y el desarrollo de capacidades tienen que basarse en la conciencia. No es simplemente formar por formar, hacer mentorías por el mero hecho de hacer mentorías. No. El objetivo del desarrollo de capacidades es ofrecer un conjunto de habilidades. Después de cada actividad de desarrollo de capacidades, hay que dar la oportunidad de que las personas que han ido a esa formación puedan demostrar que han comprendido y asimilado los conocimientos. Tienen que tener el tiempo y los recursos. En el caso de los jóvenes, que es a quien represento, tenemos que tener este espacio para asimilar lo que aprendemos. Los jóvenes podemos aportar esta energía tan necesaria en este tipo de actividades también. Porque somos gente con mucho ímpetu, no hay quien nos pare. Es muy importante tenerlo en cuenta cuando queremos trabajar con gente joven, especialmente si estamos hablando de ciudades costeras. Tenemos que ser conscientes de dónde vivimos. Las ciudades costeras no es solo ir a la playa, subirse a un barco. A mí me gusta mucho ir a Turquía y tomarme un vinito en el Bósforo, pero tengo que ser consciente de qué hay debajo del barco en el que me estoy tomando el vino. Tengo que ser consciente de esto. Y esa es la concienciación a la que me refiero. Tengo que ser consciente de que no puedo contaminar con plásticos, tengo que minimizarlo, tengo que tener en cuenta el dióxido de carbono que produce el transporte, tengo que pensar en nuevas startups. Los jóvenes tenemos esta idea de empezar nuevas empresas, nuevas iniciativas. Entonces, la conclusión es que el desarrollo de capacidades tiene que ser significativo, no simplemente por tachar algo de una lista. Muchísimas gracias, Marian. Estoy completamente de acuerdo y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Trabajando para desarrollar estas capacidades a nivel nacional, tenemos esta pregunta. En vuestra experiencia, ¿cuáles son maneras efectivas para poder desarrollar las capacidades y la concienciación en PEM? Me gustaría que Nico y Marines respondieran esta pregunta. Does this work? Yes, it does. Probando, funciona. Perfecto. Pues muchas gracias. I think it's the youth. Creo realmente que lo que necesitamos son jóvenes. Una vez yo llevé a mi hijo en estos grupos de práctica para poder incorporar también la juventud. Así que es algo que ya he estado meditando. Creo que esta comunidad de práctica es una muy buena respuesta, porque lo que necesitamos es un buen campo para poder trabajar juntos. La juventud. Vemos que los parques eólicos están en riesgo. Estamos viendo grandes cambios en la energía y en la manera de generarla, y vemos que necesitamos estos espacios donde todo el mundo pueda aportar su opinión. Tenemos que poder escuchar toda la gente que nos vino a buscar. Y esto es lo importante, tener un espacio donde poder hacerlo. Creo que también la escala en lo que lo hacemos es interesante. Empezamos con estas comunidades de práctica en los Países Bajos y vimos también que deberíamos y que podíamos cooperar con diferentes países vecinos.
Other MSP projects. Y también si vimos diferentes proyectos de PEM en otras regiones, Today we talked about como por ejemplo PEM Verde o MSP Green. and the idea is, of course, Trabajaban con diferentes fechas to prove for the people that para poder seguir desarrollando estos proyectos de PEM. and work on scale because you need a European network for that. Necesitamos trabajar con estas escalas en mente para poder buscar y desarrollar proyectos europeos. Muchas gracias, Nico. Marinez, ¿cómo cree que podemos desarrollar estas capacidades? Gracias por esta pregunta. Me gustaría empezar dando las gracias a Serge por lo que nos ha presentado. Creo que es una respuesta muy efectiva. Tenemos que presentar soluciones responsables, basadas en la comunicación y que puedan ser divertidas y que lleguen a las personas. Nuestras formaciones, nuestras maneras de transmitir este conocimiento tienen que tener emoción y contacto humano. Esto es lo que estábamos diciendo antes. Sí, podemos hacerlo online. Lo hemos hecho, pero es un poco impersonal. Necesitamos este contacto visual. Es mucho mejor y mucho más efectivo. Estas formaciones que estamos organizando son muchas y variopintas, pero tienen este punto participativo donde estamos de manera presencial conociendo la vida de los diferentes participantes. Organizamos también diferentes juegos. Utilizamos también países ficticios y hacemos todos estos planteamientos, todas estas planificaciones espaciales marítimas, dando la libertad a los participantes de pensar. Creo que esto es la clave. Poder ir mucho más allá, indagar de manera mejor, hacerlo mejor que con PowerPoints. La teoría es muy importante. Pero esto no lo podemos saber o no lo podemos aprender en papel o en un vídeo. Las emociones que van vinculadas a esta planificación tienen que recaer en la gente. Somos muchos aquí, somos muchas personas, así que creo que esto es importante. Gracias, Marinette. Tenemos una pregunta más. Una pregunta de cara al futuro antes de abrir las preguntas a toda la audiencia, así que por favor vayan pensando en sus preguntas. La pregunta es, ¿dónde centrarían su atención del desarrollo de capacidades y todos estos esfuerzos en los siguientes 5 años? MSP Forums. Espero que nos encontremos todos juntos en la siguiente reunión del PEM. Future Perspective. Así que espero que tengamos estas perspectivas futuras en mente. Sergi y Nancy, por favor, si pudieran responder a esta pregunta. Muchas gracias, Mario. 5 años. Es mucho, son muchos años. Vemos que todo está cambiando muy rápido y que tenemos que actuar inmediatamente. A nivel medioambiental hemos mencionado el cambio climático y creo que este es el reto que tendríamos que abordar. Esto me hace pensar en un concepto basado en el PEM y creo que tendríamos que empezar a pensar en los diferentes ecosistemas de E al cuadrado para poder empezar a ver cómo podemos hacer que todos estos proyectos presenten pruebas a la sociedad para que haya un impacto para poder empezar a planear todos estos proyectos a corto plazo, que nos sirvan también de inspiración para esta gestión costera. He apreciado mucho, por ejemplo, he valorado mucho tener la opinión de nuestro compañero de Nueva Zelanda y ver cómo se involucraban las diferentes culturas y los diferentes puntos de vista y ver cómo se tenían en consideración. Necesitamos avanzar teniendo en cuenta el efecto que podemos tener y también analizar, o podríamos analizar, todos estos diálogos
de personas que están abiertas al diálogo, unir diferentes comunidades. Y teniendo en cuenta todo este diálogo, trazar una conversación y ponerla en el centro. Muchas gracias, Serge. Nancy, ¿en qué crees que deberíamos centrarnos en este desarrollo de capacidades? Muchas gracias, Mario. I would like to build on my initial intervention. Me gustaría volver a mi interacción inicial, donde hablaba de Asia Oriental. Creo que tenemos que desarrollar estas prácticas que he presentado anteriormente y tener en cuenta la selección nacional, especialmente los países de la región donde los gobiernos están descentralizados. Los gobiernos locales tienen la autoridad de gestionar las zonas marinas. Y creo que sería una situación similar aquí en algunos países de Europa. El primer punto que me gustaría destacar es poder apoyar estas legislaciones locales o, si ya existen estas regulaciones y estas normativas en los diferentes países, asegurar que podemos integrar estos PEM con algunas guías específicas. Podemos utilizar también la guía internacional global de PEM. Creo que uno de los ponentes ya lo ha mencionado esta mañana. El PEM no es una talla única que nos vaya a todos, que nos funcione para todos. Tenemos que adaptarla, tenemos que desarrollar diferentes guías que puedan responder en el contexto necesario y poder encontrar los diferentes usos del PEM. El tercer punto que necesitamos construir es poder trabajar en los diferentes planes. Como por ejemplo en las Filipinas, el gobierno local actualmente está trabajando para poder ver el plan que nos va a funcionar a nivel regional. Si conseguimos hacerlo, podríamos cubrir toda la zona costera de forma continuada. Esto nos encantaría, por supuesto, y nos gustaría también que se pudiera extender a todos los planes de nuestra región y también de otras regiones del mundo. El último punto es que creo que necesitamos mostrar o desarrollar estudios piloto para poder ver cómo podemos aplicar este PEM de manera transfronteriza a la resiliencia costera, por ejemplo. Nuestra zona de Asia Oriental es un centro para la diversidad. La zona que cubre Indonesia, Filipinas y Malasia tiene el mayor número de especies de coral. Y creo que esto nos presenta una oportunidad para poder desarrollar un PEM transfronterizo. Lanzaremos un proyecto con Tailandia, Indonesia y las Filipinas y se va a centrar en una red de protección dentro del PEM y veremos también cómo podemos utilizar estas herramientas para la conservación marítima. Gracias, Nancy. Y ahora cedo la palabra al moderador. Gracias. Fantástico. Parecen que han hecho un gran trabajo. Todos los ponentes, toda la audiencia que está aquí con una calurosa bienvenida y unos calurosos aplausos. Así que creo que todo está yendo sobre la marcha. Fenomenal. No tendremos tiempo de responder a estas 18 preguntas que tenemos, pero sí que me gustaría indagar en la pregunta de las comunidades de práctica. La pregunta es, ¿cómo pueden valorar el nivel de confianza en estas comunidades de práctica? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo funciona este nivel de confianza? Empezamos por aquí, empezamos por Nico, pero todo el mundo, quien quiera puede responderla. Es una buena pregunta.
I said it for a reason. In the end, it's about people. Al final yo creo que todo depende de las personas. En cada país habrá ciudadanos que quieran participar, Give their trust, but que quieran ceder su confianza other people will. y también aceptar que habrá otras personas que conocerán estos planes. Practice, it's not that hard for companies to work together with us. En nuestra experiencia no es tan difícil que tengamos empresas que quieran participar con nosotros. Creemos que hay muchos emprendedores, innovadores, como por ejemplo empresas que venden algas. Y son personas que quieren colaborar. Tenemos que buscar las personas que sí que quieren cooperar. No es sencillo, pero sí que es factible. Efectivamente, sí, es factible. ¿Hay alguien más que quiera añadir algún punto sobre su experiencia con las partes implicadas, sobre cómo lo pueden hacer para participar más, tener su opinión? Well, sometimes they don't want to share. Sí, a veces no quieren compartir sus datos, pero cuando ven que el proceso está funcionando Is on board. y que ya está todo el mundo a bordo del proyecto, entonces sí que están más abiertos a explicar su experiencia y a ser parte del proceso. Exacto, es decir, esto es parte del proceso de esta generación de confianza. Que vean que el proyecto sigue en marcha. Perfecto, sigamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la opinión de los jóvenes sobre algunos usos marinos como la extracción de áridos? Hablando de jóvenes, creo que tendría que empezar por aquí. Come on, guys, we don't have time. Mariam, adelante, por favor. Turn to me, everyone is Bueno, creo que me toca a mí. thinks that you are old. Honestly, what I would like to say that young people, if you Me gustaría decir que si queremos que extraction, what do you mean? los jóvenes, por ejemplo, piensen en esta extracción de áridos, Yeah. Okay, Yes, I would like point on this way. de acuerdo, veámoslo. De entrada, creo que tenemos que pensar en qué podemos hacer los jóvenes, personas que no tienen una experiencia profesional anterior. En mi caso, por ejemplo, las sesiones de limpieza de playas, que es una actividad muy famosa o bastante común entre los jóvenes, awareness building, what you are doing no requiere de experiencia profesional previa, from the pollution, which pero sí que requiere que los jóvenes conozcan la necesidad de salvar el planeta y de cuidarlo. En cuanto a las generaciones jóvenes, it's only the way just to be able to creo que es la única manera de asegurar que participamos es que busquemos estas cualidades de emprendedores. Esto es lo que nos va a ayudar think a about buscar el problema y a buscar alguna solución. just La innovación actualmente and where this is where most está a la orden del día, así como la tecnología. you can I think they combine this Creo que si lo combinamos, podremos tener a más jóvenes would like to participando en estas actividades. my point of view on that it's depend on the level Yo diría que depende mucho when de close it can be very el nivel de implicación de los jóvenes. Es decir, que el nivel de implicación de los jóvenes va a depender de la facilidad de la actividad, como por ejemplo, como decía anteriormente, la limpieza de playas. Sí, en estas preguntas normalmente pensamos que los jóvenes ya están informados de estos puntos clave, pero vamos a plantearlo de otra manera. ¿Cómo podemos utilizar estos temas? Como por ejemplo to get the audience younger, la to be minería subterránea. people. But the fact of Aquí tenemos que analizar esta actividad desde un punto de vista to de la transparencia, cómo podemos utilizar estas actividades o las consultas, meetings to be las reuniones incluso in situ, para poder
plantear estos temas a los jóvenes. Así es como vamos a conseguir que se vinculen también todas estas generaciones jóvenes en todos estos proyectos. Es como podremos organizar estas mesas redondas y tenerlos involucrados en el proyecto. Muchas gracias. Pues sí, es interesante y es importante ver cómo podemos involucrar también a los jóvenes y utilizarlo como una oportunidad para compartir toda esta información y todo este conocimiento. Siguiente pregunta, y será la última. Juan Luis. Y es una pregunta para Juan Luis. Maritime spatial planning in a non-jargon way. How would you explain MSP? ¿Cómo puede explicar el PEM en 2 frases? Ha sido un gran reto para nosotros. A veces un término técnico no sirve lo suficiente, entonces, en palabras llanas, ¿cómo explicaría qué es la ordenación del espacio marítimo, Juan Luis? We cannot hear you. No le oímos. Can we please unmute, Juan Luis? Yes, now we're good. Ahora sí, correcto. Creo que la manera más directa es decir que la planificación marina es parte de la planificación y la ordenación del territorio. All right. Eso es, creo que lo más sintético y directo que se puede decir. Y muchas veces creo que se olvida este aspecto, ¿no? Great, thank you. Bien, muchas gracias. Nancy o Marínez, no sé si tienen alguna pregunta, alguna respuesta, ya que tienen larga experiencia también en esto. It's funny because we are talking about that. Es curioso porque estamos hablando de esto precisamente durante el almuerzo. Es de formación profesional esto, ¿eh? Y han salido 2 comentarios. Cuando estudiaba la gestión y la integración, en ese momento yo era joven, estaba en una reunión y entré en la reunión, en la sala de la reunión, y vi un hombre que formaba parte del personal de la limpieza. Y me preguntó, ¿qué haces aquí? Y yo dije, estamos hablando de la gestión integrada de las zonas costeras. Y me puso una cara como diciendo, ¿qué me estás contando? Porque mi pregunta es, ¿qué haces aquí? Entonces, desde entonces no doy esta definición tan concreta, sino que hablo de la planificación marítima. Lo presento con palabras más llanas para personas que no trabajan en el sector. Entonces, hablando de la juventud, cómo los jóvenes ven la zona costera y el mar. Entonces explicamos pues cómo gestionamos el mar, cómo buscamos que las actividades que hacemos tengan el menor impacto para el medio ambiente. Palabras que son fácilmente comprensibles y que vemos en los medios de comunicación. Y la amiga con la que comía hoy en el almuerzo dice que una amiga suya lo definiría que esto parece una casa en la que todo el mundo tiene su propia habitación, pero el salón es compartido. Entonces, ¿cómo organizamos el salón? Aquí hay más luz, aquí hay menos luz, aquí podemos poner el sofá. Entonces, la ordenación del espacio marítimo sería como organizar esta sala de estar que tenemos todos en el piso compartido. Sé que la relatora tiene una función más silenciosa, más en segundo plano, pero yo quería decir que también es mi problema. Cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Tengo problemas para encontrar la respuesta adecuada, porque digo planificación marítima, ordenación marítima, y me miran con una cara. Entonces, lo que hago es cambiarlo a cuál es mi misión. Mi misión es proteger el mar Mediterráneo. Y entonces la reacción es distinta. ¡Ay! ¿Cómo haces esto? Pues lo hago mediante la educación, las políticas, y ahí se genera un debate que permite que
sean ellos mismos quienes dirijan la conversación. Y sobre esta comparación de cómo organizar la sala de estar, yo soy arquitecta y doy clases de la ordenación del espacio marítimo, entonces utilizo muchas metáforas entre la arquitectura y la ordenación del espacio marítimo. Hay que diseñar una casa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un fontanero, un ingeniero civil, necesitamos un decorador. ¿Y quién se encarga de gestionar todo esto? El arquitecto. Pues en la ordenación del espacio marítimo es lo mismo. Tenemos los pescadores. Tenemos los extractores, las empresas de extracción petrolífera, etcétera. ¿Y quién se encarga de gestionar todo esto? La persona responsable de la ordenación del espacio marítimo. Y yo creo que esta metáfora me funciona bien. Creo que por lo menos aquí sí que ha funcionado esta descripción. Vamos a dejar las preguntas aquí. Yo era político y hay veces que me acostumbré a que me intentaran explicar las cosas de la manera más técnico posible. Y entonces, al final, después de que me dieran el discurso técnico, decía, bueno, ¿y me lo explicas en llano? Entonces, creo que es algo que tenemos que hacer. Las preguntas están en Slido y pueden verlas todos en pantalla y también en sus dispositivos. Vera creo que ha tomado unas 25 páginas de notas de los comentarios que se han ido haciendo y ahora tiene la enorme tarea de resumirlos en 5 minutos. Es muy difícil resumir todos los temas interesantes que han ido surgiendo en este debate, pero me gustaría empezar con una palabra para cada uno de los oradores. Una palabra que me he llevado de cada una de las presentaciones y después voy a resumir los comentarios de los oradores y mi propia contribución. Del profesor Juan Luis me llevo la palabra múltiple, multidisciplinar, multidimensional, multicultural. Entonces, de la presentación de Juan Luis me llevo esto. De Marínez me llevo la palabra de práctico, manos a la obra. De Nancy me llevo la palabra alianzas en el aprendizaje, es decir, cómo colaborar con el objetivo de aprender. De la presentación de Nico, la palabra que he extraído es personas. De la presentación de Serge, no diría comunicación porque es la opción fácil, sino traducción, es decir, traducir la jerga de unos en palabras más que se pueda conectar más con estas palabras. Y Mariam, de su presentación, extraigo la palabra energía. En cuanto a los mensajes clave, es difícil ser objetiva por mi parte porque he participado en 3 de las iniciativas que se han explicado hoy. Porque como estudiante participé en un curso de ordenación del espacio marítimo, como planificadora y como miembro de la entidad que Mariam ha presentado. Entonces yo, para resumir esto, diría que hay que personalizar la experiencia de aprendizaje. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, hay que personalizarlo según el nivel académico de la persona o la carrera académica. Es decir, esta persona a la que estamos enviando la información va a ir a la universidad a estudiar esto, es una persona que ya ha salido de la universidad, alguien que ya está en su carrera profesional. En función del momento de la carrera académica en la que se encuentra la persona, vamos a utilizar unas técnicas u otras. Estamos dirigiéndonos también a personas jóvenes, a expertos, al público general, estamos dirigiéndonos a mujeres. ¿A qué tipo de población nos estamos dirigiendo? También hay que personalizarlo en ese sentido. También hay que personalizarlo según el medio que se utilice para divulgar el conocimiento. Es una actividad deportiva, es una plataforma en línea, estamos hablando de realidad virtual. ¿Qué medio vamos a utilizar? Y también hay que personalizarlo en función de las experiencias sensoriales de las personas. Es decir, estamos dirigiéndonos a una persona que le gusta recibir la información mediante un podcast, alguien que prefiere los vídeos, alguien que prefiere obras de arte, o quizá es una persona más física, con manualidades, actividades más prácticas.
también personalización a nivel geográfico. Las personas del Mediterráneo van a recibir la información de manera distinta que las personas que viven en el Mar Negro. A modo de resumen, yo creo que la ordenación del espacio marítimo ha avanzado lo suficiente como para frenar un poco y tomar el tiempo de personalizar, porque no hay una única fórmula que sirva para todos, sino que tenemos que adaptarla a todas las personas y a todos los públicos objetivo. Y esta personalización no es posible sin tener voluntad política. La voluntad política es clave y es lo que necesitamos para lograr que las personas adecuadas se reúnan en el sitio adecuado en el momento adecuado. Mirando a la sala, veo muchas personas que han participado en distintas iniciativas que han sido muy exitosas y es un placer ver a tantas personas aquí y ver a mis colegas también. Así que creo que estamos yendo por buen camino, que estamos haciendo mucha labor y muchas gracias a todos. Excellent job, Vera. Thank you very much for... Magnífico trabajo, Vera, por ser tan concisa y resumir de manera tan excelente la última hora y media. Ahora ya finalizamos esta sesión. Después de la pausa del café, vamos a seguir con la cuarta sesión, que va a versar sobre un tema muy fácil, que es la cooperación transfronteriza. Antes de irnos a la pausa del café, por favor, un gran aplauso para todos los ponentes de esta mesa redonda. A very big applause. Y un gran aplauso también para Mario y Vera, que han moderado y gestionado esta sesión de manera muy buena, excelente. En la próxima media hora vamos a poder tomar café y nos veremos a las 4 para hablar sobre cooperación transfronteriza. Muchas gracias.